Gloria a Dios, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los que están aquí en la casa pueden tomar asiento. Aquellos que están conectados por las redes sociales, nuevamente les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno es que estamos en la casa del Señor. Y el clima habla de Navidad. Si usted está allí en las redes sociales, tal vez no ve nuestro templo, pero está decorado con todo aquello relacionado con la Navidad. Y bueno, es cierto que la Navidad está aquí, pero muchas veces la Navidad no tiene nada que ver si no hay unidad. Imagínate cómo vas a celebrar la Navidad si hay peleas en tu familia, si hay disensiones, si hay personas que no se entienden unos con otros. Así que entonces esas son Navidades bastante feas, podemos decir en realidad. Mis amados, quisiera que nos podamos unir en este momento a hacer una breve oración. Usted que está allá también en su casa escuchándonos, por favor, únase con nosotros y vamos a suplicarle al Señor que esta palabra que Él ha puesto en este corazón, en esta mente, pueda ser efectiva para todos nosotros. De hecho, lo declaramos porque es la palabra de Dios. Lo que usted y yo necesitamos ahora es tener corazones sensibles como si fueran una tierra fértil para recibir una buena semilla. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que la palabra de Dios es una buena semilla? ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Padre amado, a esta hora bendecimos a todos los que están en las redes sociales. Gracias por nuestros amigos, Señor, y la posibilidad y la oportunidad que nos das de llegar a ellos con tu palabra. Gracias por los que estamos aquí en casa, Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Clamamos que en este momento podamos ser tierra fértil, Señor, para recibir la semilla de tu palabra. Te suplicamos que tu palabra, Señor, pueda traer frutos a nuestras vidas. Confesamos, declaramos que necesitamos de tu palabra. Oramos en los méritos preciosos de Cristo Jesús y el pueblo de Dios puede decir amén. Amados, el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema de relaciones interpersonales. Lo interesante es que en español son dos palabras, pero en inglés simplemente decimos relationship, nada más. Jóvenes, estén atentos porque les he puesto en las pantallas en inglés para que ustedes puedan leer aquellas cosas que de repente en español no se entiendan muy bien. Quiero llevarles a la primera lectura que deseo compartir este día. Si usted tiene la Biblia a la mano, por favor, le suplico que vaya conmigo a la primera carta que escribe el apóstol Juan en el capítulo 3 y en el versículo 16. Estaré el día de hoy leyendo las porciones bíblicas en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Juan en su primera carta dice: conocemos lo que es el amor verdadero. Noten ustedes que este es Juan el apóstol, el que ya está experimentado en el amor del Señor, porque Jesús entregó su vida por nosotros. El apóstol está declarando un acontecimiento que marcó su vida porque él estaba al pie de la cruz, el único, cuando el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. De manera, dice Juan, que nosotros también tenemos que dar la vida ¿por quiénes? Por nuestros hermanos. Amados, el apóstol Juan, si usted lee todo el Evangelio, sus 22 capítulos, si usted lee las cartas, usted va a ver que siempre el apóstol Juan tiene un compromiso con la unidad del cuerpo de Cristo, con la unidad de todos aquellos que declaramos ser parte de esta comunidad de fe, de todos aquellos que declaramos a Jesucristo como nuestro Señor
y Salvador. Pero note usted que en la última parte Él dice, incluso hasta si fuera necesario, ¿verdad?, de dar la vida por nuestros hermanos, recibiendo como modelo, como ejemplo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que entonces, fíjense en ustedes lo que significaba este clima de la unidad, el weather, ¿sí?, de la unidad de aquellos días, donde las personas eran impactadas al ver a los cristianos de aquellos días, cómo se ayudaban, se colaboraban, cómo se bendecían mutuamente, cómo se amaban mutuamente. ¿Recuerdas haber conocido alguna vez un grupo de cristianos y cristianas que se amen? ¿Recuerdas alguna vez haber conocido una iglesia así? Para su servidor, una de las cosas que después de ser muy hostil con el Espíritu Santo me llevó a conocer de Cristo fue el amor de una iglesia capaz de recibirme en amor sin hacer juicio de mi vida. Y saben ustedes que hay algo muy importante que se conecta con el mandamiento del Señor. Yo sé que hay muchísimos mandamientos en la palabra de Dios. He encontrado algunos eruditos que dicen 680, otros dicen 720, dependiendo de cómo hagan sus respectivas interpretaciones, incluyendo el Salterio. El asunto es que creo que al hablar de la unidad, al hablar de las relaciones interpersonales, obviamente que tenemos que ir a ese pasaje tan importante, a ese momento en el que Jesús le está diciendo a aquellos nuevos creyentes que todo se reduce en dos grandes mandamientos. Quiero llevarle ahora a la segunda lectura que quiero compartir con usted. La primera fue en Primera de Juan, pero ahora quiero llevarle a Mateo capítulo 22, versículos 32 al 40. You can read in English also. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado los saduceos con esa respuesta, note que yo comienzo a leer aquí porque ya había un acontecimiento aquí en las charlas que estaba teniendo Jesús con los fariseos. Se juntaron para interrogarlo nuevamente. Entendamos que entonces muchas veces el Señor Jesús era confrontado con estos interrogatorios. No de aquellos que querían conocerle, no de aquellos que querían verdaderamente entender el plan de Dios para sus vidas, sino de aquellos que lisa y llanamente, entiendo yo, eran herramientas de nuestro enemigo. Así que en el verso 35 nos dice Mateo que uno de ellos, experto en la ley religiosa, sin darnos su nombre, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Y se presenta este personaje y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Noten ustedes, en la ley de Moisés. Jesús entonces no tuvo ningún inconveniente en responderle y le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y el Señor Jesús agrega algo y le dice: hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Así que no es que el uno es más que el otro, sino que los dos están a la par en cuanto a la importancia del mandamiento. Y noten ustedes que lo que viene ahora es lo que se conecta con lo que leímos en Juan. Recuerden que Juan hablaba entonces de dar hasta la vida por los hermanos en esa demostración de relaciones fuertes, profundas, sinceras. El Señor Jesús entonces les dice que ese segundo mandamiento dice así: ama, ¿qué dice su Biblia? Ama
a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, a todo aquel ser humano que te rodea. No dice ama al prójimo que es de tu mismo status quo, de tu misma religión, de tu mismo país y aldea y colonia, de tu mismo idioma. No. Está hablando simplemente de aquel ser humano a quien tú puedas ver donde sea. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Toda la ley, recuerden que ellos venían a increparle preguntas acerca de la ley, porque le hablaron de que esto era en relación a la ley de Moisés. Amados, la conexión que yo encuentro aquí es otra vez el Señor Jesús preocupado en su deseo de que el pueblo de Dios entienda la importancia de las buenas relaciones, de las relaciones interpersonales, especialmente de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, la unidad en donde sea que tú te encuentres, en donde tú te desempeñes, en tu ambiente de trabajo, en la escuela, donde sea. Mi amigo y mi amiga, ¿cómo puede ser nuestra vida? ¿Cómo podemos encontrar de repente esa felicidad de la cual la gente habla si siempre vivimos en un ambiente hostil? ¿Cómo te sientes tú? ¿Verdad que te dan ganas de salir corriendo de cualquier lugar donde tú percibas un ambiente desagradable, donde de repente te sientes rechazada o rechazado, o discriminado o discriminada por cualquier cosa? Tú no quieres estar en lugares así, y créeme que yo tampoco. Pero mis amados, notemos entonces que hay una verdad bíblica que tenemos que compartir. Como discípulos de Cristo somos parte de la respuesta a una oración que hace Jesús. Noten ustedes, una oración, creo que es la oración, una de las más importantes que yo encuentro, cuando el Señor Jesús clama, habla, pasa tiempo con su Padre amado. Al aprender cómo relacionarnos bien con los demás, hermanos y hermanas, necesitamos asumir una cosa bien importante, y es nuestra responsabilidad. ¿Puedes decir ahí donde estás? Mi responsabilidad, my responsibility. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque asumir nuestra responsabilidad es importante debido a nuestro carácter, debido a nuestras necesidades como personas. Por eso es importante. Y no por lo contrario, sino por el hecho de que necesitamos asumir responsabilidades a la hora de relacionarnos con otras personas. Siempre se nos hace fácil decir, fue por la culpa de fulano, fue por la culpa de fulana. Ay, si mi esposa no fuera así, si mi esposo no hiciera tal cosa, si mis hijos o mis hijas, o si mi jefe y mi compañero de trabajo no fueran así. Pero todo cambia cuando nos paramos a la mañana delante del espejo y ahí solo te estás viendo tú. Cuando yo me paro a la mañana en el espejo, aunque sea para lavarme los dientes, quien está allí no es ni siquiera Renata, no es mi esposa en ese espejo, no es mi jefe, no es mi superintendente, no es un vecino, soy yo. Esa es la verdad. De eso se trata, de que nos miremos a nosotros mismos y veamos cuáles son las responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tengo yo para la unidad de mi familia, para la unidad de mi matrimonio, para la unidad y el entendimiento del cuerpo de Cristo, de la familia, de mis hijos, antes de señalar a otros? ¿Qué responsabilidades tengo yo? Necesito pasar por esa tarea.
llegar a ese momento de reflexión y preguntarme a mí mismo, Roberto, ¿y tú qué tienes que ver en esto? Amados, pensemos entonces de que hay algo que yo le pregunto. No sé si usted sabía que Jesús oró al Padre para que vivamos en unidad. ¿Sabía que eso era uno de los deseos más grandes del corazón de Jesús? Además de nuestra salvación. Quiero llevarle ahora a la tercera lectura de este sermón este día. En el Evangelio según San Juan y el capítulo 17, si son tan amables de leer conmigo, also you can read in English if you see the screens. Juan 17, 20, 21, John 17, 20, 21. No te pido solo por estos discípulos, dice Jesús, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido, dice Jesús, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y yo estoy en ti. Y el verso siguiente dice, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note usted el deseo de Jesús, y que ellos estén en nosotros, está hablando de usted y de mí. Esos, usted y yo, ya contábamos, ya Él, el Señor Jesús, pensaba en usted y en nosotros. ¿Sabía usted que esa palabra que la gente usa muchas veces? ¿Cuántas veces he escuchado personas que me han dicho, mire Roberto, eso que usted habla de su Dios, de su Jesús, del amor de Dios, eso está bien para usted, pero mire, yo tengo mi libre albedrío, yo escojo, yo elijo. Mi amigo y mi amiga, ¿sabía usted que el libre albedrío nos da responsabilidad? Si tú eres una de esas personas que trata de utilizar el libre albedrío como si fuera un escudo, déjame decirte que eso te lleva a asumir responsabilidades. Amados míos, en su sabiduría y humildad, Dios le ha dado a cada ser humano la responsabilidad personal de escoger lo que hacemos. Más allá de su raza, más allá de su religión, más allá de su idioma, a cada ser humano. A nadie lo deja fuera. Todos pueden escoger. Fíjense en ustedes que nos podría haber hecho tal vez como robots y que Él nos manejara con unas consolas, con unas computadoras y todos así, robots, caminando y haciendo lo que Él quisiera, moviendo los brazos como Él quisiera, como autómatas. Pero no hizo eso con nosotros. ¿Te das cuenta que no eres un robot? ¿Te das cuenta que tienes tus propios pensamientos? Le gusten o no le gusten a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, le gusten o no le gusten a Dios. Sin embargo, tú tienes tus propios pensamientos y tienes tus propias ideas y haces tus propias cosas y tomas tus propias decisiones, más allá de que estén o no acorde con la palabra de Dios y la voluntad de Dios. ¿O acaso todo mundo hace la voluntad de Dios? No. ¿Acaso Dios obliga a todo mundo a hacer su voluntad? No. ¿Él desea que todos lo hagan? Sí. ¿Los obliga? No. Tiene su Espíritu Santo redarguyendo a todo ser humano, a nuestro prójimo, para que también le conozca. ¿Sabe? Él no ha hecho eso, no nos ha hecho robots. Y nos dio eso que la gente habla acerca del libre albedrío. Pero tenemos que entender entonces que somos completamente libres de elegir el no ser uno. Sí, usted puede elegir no ser parte de la unidad, no ser parte de la voluntad de Dios. Y a ti se te da la real gana de hacer las cosas por tu cuenta como se te da a ti la gana.
sin rendirle cuentas a nadie. Y sí lo puedes hacer. Hacer las cosas como a ti se te ocurra. Eso es una decisión muy personal. ¿O acaso no hemos actuado así alguna vez en nuestra vida o varias veces en nuestra vida? Amados, Dios no nos obliga a ser uno con Él, a pesar de la oración, a pesar de la intercesión, a pesar de la súplica de Jesús el Hijo hablando con el Padre. Pero entonces, usted me puede preguntar, ¿por qué hace Jesús esa oración? ¿Sabe? Lo que yo entiendo en realidad es que Jesús en esa oración nos está dando un mensaje a usted y a mí. Cuando leemos la oración, nos ha quedado escrito la oración de Jesús hacia el Padre. Jesús nos está enviando un mensaje, que la unidad es lo más importante en lo que debemos concentrarnos. ¿Qué es hoy tu prioridad? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente en estos días? ¿Cuál es el pensamiento número 1 con el cual comienzas la semana, mañana lunes, cuando te levantes para ir a tu trabajo, a la escuela, donde sea? ¿Cuál es ese pensamiento que te toma tiempo, que ocupa tus pensamientos? Algo que te tiene preocupado. Puede ser las finanzas, puede ser una situación en tu trabajo, puede ser la salud física de algún ser querido, etcétera, etcétera. Pero sabes, al pensar en la oración de Jesús, al imaginarme el clamor de Jesús hablándole al Padre, creo que esta debe ser una prioridad en nuestras vidas. Y debo de pensar y debemos de pensar cómo puedo hacer o qué puedo hacer yo para que la unidad de mi familia funcione mejor, para que la unidad de mi matrimonio funcione mejor, para que la unidad de mi relación con mis hijos funcione mejor, para que la relación con mis hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia, una iglesia multicultural como la nuestra, que hemos venido de diferentes países y hasta diferentes idiomas. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo para la unidad? ¿Cuál es la parte que puedo poner? Más allá de qué tan grande o qué tan pequeña, porque no estoy hablando de tamaño, pero ¿qué es lo que puedo hacer? What can I do para la mejor unidad? ¿Sabes? ¿No es la predicación del Evangelio acaso más importante que la unidad? Mire, usted tal vez alguna vez se ha preguntado o ha dicho, ¿qué es esto de que seamos uno? Pero note que Jesús quiere que seamos uno para que el mundo pueda creer que me has enviado. Fíjese qué interesante, porque a veces me pongo a pensar, si aquella primera iglesia que yo visité en mi vida, en donde finalmente encontré a Cristo, si yo hubiese encontrado a hermanos y hermanas peleados, que no se hablaban, que no comían juntos, que de repente llegaban, se sentaban, oraban, alababan, escuchaban palabras y salían corriendo, me pregunto, ¿me hubiera atraído eso a mí? En realidad, al fin y al cabo, no era eso lo que yo estaba buscando. Porque en medio de la soledad tú no buscas eso. Cuando sientes que el mundo se te viene abajo, tú quieres encontrar gente diferente, gente que te pueda mostrar algo distinto a todas las amarguras y todos los sinsabores que ya el mundo nos ha mostrado y me había mostrado a mí. Entonces, la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo se transformó
y lo sigue siendo en todo el mundo, una herramienta poderosa para que la gente entonces no solamente escuche un mensaje, no solamente haga una oración de decisión por Cristo, sino que se quede para ser parte del cuerpo de Cristo. Si tú encuentras un día donde tú te vayas porque tienes que trabajar en otra parte, tienes que emigrar, lo que sea, y encuentras una iglesia donde tú observas ese clima de unidad y de amor, tú vas a querer pertenecer allí, vas a querer estar allí. Yo sé de iglesias donde conozco a hermanos que manejan hasta 1 hora y media para ir 2 o 3 veces por semana a su iglesia. Pero les he preguntado, ¿acaso no hay iglesias en el área o en la ciudad donde ustedes viven? Sí, hay muchas, pero no como la nuestra. No como esta que nos ha recibido, no como esta de la cual nos hemos enamorado de esta vida de comunidad de fe. Y eso es lo que entonces el Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, utiliza como una herramienta para que la gente se enamore del Señor y de su novia. Porque al fin y al cabo, amados míos, ¿qué es la iglesia? La iglesia que se está preparando para las bodas. Imagínate, las damas que seguramente me están escuchando, incluso por las redes sociales, cuando ustedes se casaron, en aquellos días de la boda, yo sé que estabas nerviosa, me imagino que sí, Renata también. No porque se estaba casando conmigo, sino porque era natural. Pero en ese momento, la novia ocupa, ¿verdad?, la ayuda de la mamá, de la madrina, de la tía, de la abuela, de la amiga. Todas las amigas quieren ayudarla, quieren encaminarla, quieren ver cómo le ayudan en este evento tan importante de su vida. Se ponen de acuerdo, se unen para bendecirla. ¿Sabes? Así sucede con la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia que se prepara para las bodas. Así que entonces la unidad del cuerpo de Cristo es algo que debe ser prioritario, debe ser muy importante. Y me debo de preguntar y tenemos que preguntarnos, ¿qué papel juego yo? ¿Qué papel o qué puedo hacer yo para que la unidad del cuerpo de Cristo funcione mejor todavía? ¿Cuál puede ser mi participación? Porque Dios quiere que seamos protagonistas en la unidad del cuerpo de Cristo, como así en la unidad de tu matrimonio, en la unidad de la relación con tu familia, con tus hijos, en todas partes. ¿Cómo vas a poder participar entonces si no estás dispuesta o dispuesto a poner de tu parte para la unidad? ¿Sabes? Tenemos que estar muchas veces expuestos al cambio de lo que llamaría yo la atmósfera espiritual. ¿Sabes? ¿Por qué no nos preguntamos lo siguiente? ¿Por qué no responde más gente al Evangelio en nuestra comunidad? No sé si usted ha leído el libro de los Hechos. Los primeros capítulos especialmente son impactantes en realidad porque vemos a tanta gente por millares acudiendo al encuentro con el amor de Cristo. Pero la iglesia no estaba ausente, la iglesia era protagonista de esa unidad. Eso era lo que atraía a la gente en aquellos días. Tal vez usted podría señalar que las técnicas se podrían mejorar. Tal vez alguien podrá decir que no hay suficientes obreros o creyentes para ir a la cosecha o cualquier otra razón perfectamente válida, pero nuestra
nuestra cosmovisión, esta cosmovisión occidental que vivimos nosotros aquí, tiende a predisponernos a pasar por alto muchas cosas, y especialmente algo que compartió el apóstol Pablo en 2 de Corintios, pasaje tan conocido, capítulo 4, verso 4, dice Pablo que el Dios de este mundo, note usted esa D con minúscula, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, dice Pablo, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ha pensado usted entonces alguna vez que has sido creada, que has sido creado a la imagen de Dios? No porque te parezcas físicamente. Cuando este asunto del imago Dei, este asunto de ser hecho a la imagen de Dios, es conforme a un creador. Eres voluntad de Dios. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dice, tú eres la voluntad de Dios. Señala a alguien y dile, tú eres la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. Dios ha tenido la voluntad de que tú existas. ¿Sabes? Si pusiéramos ese pasaje de 2 de Corintios 4:4 y luego vemos algo que nos comparte el salmista David, el 133 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y concluye diciendo, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Así que entonces el salmista nos dice, hablando de la unidad y hablando de las relaciones interpersonales, que cuando hay entonces esa unidad, hay esa armonía, el Señor derrama esa bendición y vida eterna, es decir, salvación. Porque cuando la iglesia es una iglesia que convive en armonía, no porque es perfecta, sino porque dentro de la vida imperfecta se forma una armonía. Algo raro de entender, ¿verdad? ¿Cómo puede haber armonía en un grupo de personas que vienen de diferentes países, que de repente hablan un poco diferente, que tienen diferentes trasfondos sociales o económicos? ¿Cómo puede haber armonía? Me dirá algún amigo por ahí. Bueno, ahí es donde el Espíritu Santo y el amor de Dios hacen posible eso. Si usted todavía se está preguntando cómo es posible, bueno, es posible gracias al amor de Dios, gracias a su misericordia. Y por su gracia es que somos partícipes de ese amor y de esa misericordia. Hay más a la vista que solo la respuesta individual que pueda dar cada persona. Cada comunidad, cada iglesia es un campo de cosecha en potencia. Pero ¿sabes? Creo que a veces no lo hemos descubierto, no nos hemos dado cuenta cuán importante es eso para alcanzar a una ciudad para Cristo. Amados, y aquí están mis hermanos Aguilar, que tan gentilmente una vez me llevaron a conocer Almolonga, y esa ciudad que participó de una transformación fue parte de la unidad que comenzó a crecer en medio de esos creyentes, hombres y mujeres que se convirtieron a Cristo. Viene a mi mente, ¿verdad? Mariano Riscaché, tremendo brujo, persona involucrada en cosas de tinieblas, pero él se convierte y algo poderoso en esa aldea, en esa ciudad comienza a suceder por el Espíritu Santo. Y la gente comienza a participar de la unidad, de la armonía. Y alguien se pregunta, ¿pero por qué tanta gente de diferentes países y continentes año a año llegan a ese lugar? Muy lejos de la capital, no hay aeropuertos internacionales, nada de eso. Pero la gente quiere ir a ver. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta bendición?
Y eso es entonces lo que ha sucedido. ¿Somos parte de la armonía? ¿Eres parte de la armonía? ¿Tú y yo participamos de esa armonía del cuerpo de Cristo? Queridos hermanos y hermanas, Satanás quiere mantenernos en oscuridad, pero a medida que la iglesia se arrepiente de su pecado y trabaja como un solo cuerpo, él no puede hacer eso, porque entra la luz del Evangelio. El resultado es que más gente responderá al Evangelio cuando los creyentes salgan al campo de cosecha en armonía. Y salir al campo de cosecha es en la fábrica donde trabajas, ahí está tu campo de cosecha. En las oficinas donde trabajas, en el vecindario donde vives, en la escuela donde vas a cursar tus estudios. Así que entonces parece que el arrepentimiento y la unidad pueden producir un cambio positivo en lo que podríamos llamar la atmósfera espiritual. Así que la atmósfera espiritual no es que simplemente le tenemos que achacar al Espíritu Santo la responsabilidad. Espíritu Santo, aquí estamos esperando, haz algo por nosotros. ¿Y tú y yo qué papel jugamos? Se trata de ti y de mí, ser parte de la unidad del cuerpo de Cristo, de esa armonía. Déjeme darle una ilustración, Andrea les va a mostrar algo por allí, pero imagínate una escena de un enorme campo de trigo listo para la cosecha. En una esquina hay un hombre cortando el trigo con una guadaña, como lo ven ustedes allí, que es una pequeña, digamos, cuchilla de mano. Él trabaja y trabaja, pero casi no se nota lo que hace. Es obvio que solo puede cosechar una pequeña parte del potencial de ese campo. Sin embargo, cuando él regresa a su casa, cuando él abre las puertas del establo, allí entonces hay una máquina cosechadora. Esa máquina cosechadora que podría hacer el trabajo que él hace muchos días simplemente en algunas horas. Pero sin embargo, no la puede usar. Porque cuando abre las puertas de ese lugar, de esa bodega, la máquina está separada en partes. Unas ruedas por un lado, volante por el otro, el motor por otra parte, está separada. Tendría que tomar de repente muchas horas o llamar a algún ingeniero mecánico para ensamblar esa máquina de nuevo. Esa máquina es muy buena, pero así en partes no sirve para nada. Así sucede también con la iglesia. Sin la unidad no vamos a poder cosechar. Sin esa armonía no vamos a poder entonces cosechar para el reino de Dios. Y recuerda, no comiences a pensar ahora mismo en fulanito o en fulanita, sino en ti, en mí. ¿Qué puedo hacer yo para la armonía, para las relaciones interpersonales fuertes en mi iglesia, en mi familia, en el lugar donde trabajo? ¿Sabes? Ese es el problema. Por la falta de unidad muchas veces estamos cosechando poco o muy poco. Necesitamos entender cómo Dios viene a nosotros. En primera de Juan 4:19 dice, amamos porque Él nos amó primero. Amén. En Mateo 10:8 dice, damos gratuitamente porque hemos recibido gratuitamente. Es decir, tenemos un ejemplo en Cristo. Somos misericordiosos porque Él ha sido misericordioso con nosotros, según lo declara el doctor Lucas, capítulo 6, verso 36. Y perdonamos de la misma manera que Jesús nos ha perdonado, enseña el apóstol Pablo en esa carta que él escribe estando en la cárcel cuando se la envía a los hermanos en Éfeso. Usted lo encuentra en el capítulo 4 y verso 32.
si realmente entendemos cómo Dios viene a nosotros y vamos nosotros a los demás de la misma manera, no nos equivocaremos. Amigos y amigas, necesitamos ser conscientes de nuestras propias debilidades. Necesitamos aceptar esto. Hay debilidades. ¿Te acuerdas de Isaías? Cómo Isaías oraba en el templo. Él vio una visión de Dios mismo. Y dice que lo vio, según Isaías 6:1, sentado en un trono alto y sublime, alto y exaltado. Así cantamos en el himno. Si eso, mi hermana y mi hermano, si eso le sucediera a usted, si usted estuviera por un instante en las sandalias del profeta Isaías, ¿pensarías inmediatamente en las deficiencias de otras personas? ¿No harías lo que Isaías hizo? Porque Isaías en ese momento gritó, literalmente levantó su voz al cielo y dijo: ¡ay de mí que estoy perdido!, dijo Isaías, porque soy un hombre de labios impuros, dijo Isaías. Y sabes, permítame hacer un puente ahora que estamos en el Antiguo Testamento y terminar en el Nuevo Testamento, porque el mensaje de la unidad está presente en toda la Biblia. Podríamos hacer una serie de 52 domingos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. El doctor Lucas, ayudado un poco por los comentarios de Pedro en el capítulo 5 y verso 4, notemos que Pedro ha estado pescando toda la noche sin éxito, y Jesús entonces desde la orilla habla con él y le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Tal vez Pedro podría haberle dicho: ¿y usted quién es para hablarme así? ¿Acaso usted se cree un profesional? ¿Acaso usted cree que usted sabe más que yo? Porque al fin y al cabo, de repente, Pedro no lo distinguía muy bien desde la barca a la orilla. Pero saben que Pedro obedeció. Él regresa entonces a la parte central del lago y sucede algo maravilloso. Comenzó a llenar la barca de peces. ¿Y cómo respondió Pedro en ese momento? En el versículo 8 él le dice: soy pecador. Isaías había visto en la visión a Dios soberano y él dijo: estoy perdido, soy de labios impuros. Pedro ahora está viendo al Hijo de Dios, al Dios encarnado, y él le dice: soy pecador. Se arrepiente. Es que ese es el primer paso tan importante, porque si no tenemos ese arrepentimiento, la armonía no funciona. Si no hay en medio nuestro ese entendimiento número uno de haber llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento, entregándolo en nuestra vida, entonces eso no va a suceder nunca. Cuando vemos a Dios por lo que es, no nos damos cuenta del pecado de los demás, pero sí de nuestro pecado. Repito, cuando vemos a Dios por lo que Él es, ahí es cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, porque Isaías y Pedro se miran a ellos mismos. No comienzan a buscar Isaías a culpar al pueblo de Israel rebelde, o tal vez Pedro empezar a buscar a alguno de sus compañeros ahí de esa pequeña empresa de pesca, sino que en ese momento viene allí ese espíritu de arrepentimiento. Amados míos, el asunto es que cuando somos tibios en nuestra relación con Dios, tendemos a pasar por alto nuestro propio pecado y ver el pecado de los demás y querer señalárselo, porque eso sucede cuando estoy tibio en las cosas de Dios o cuando estoy frío también.
Tengo la tendencia de echarle la culpa de mi tibieza espiritual a todos los demás. Eso es lo que sucede. Pero, amados míos, necesito postrarme delante de Dios, tener ese tiempo de intimidad con el Señor, donde te vas a mirar a ti misma o a ti mismo. No me voy a tener que confrontar con mi propio yo, con mi propio ser, y entender entonces que necesito arrepentirme, tal vez de haber sido obstáculo para la unidad del cuerpo de Cristo. Amados míos, alguien se preguntará, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué haremos? Amados, lo que el Señor nos enseña en Juan 17 es a orar. He prayed first. Él oró primero. Y esto es lo que debemos hacer. Mi amigo y mi amiga, te invito a que hagas esta oración. Les invito a ustedes también. Y si esta es tu oración, si te identificas con ella, practícala. Llévate esta tarea para el resto de la semana, de estar hablando con Dios sin hablarle de otros, sino hablarle de ti. Deja que Él te revele, te muestre quién eres tú misma y tú mismo. Permítele al Espíritu Santo que te redarguya. Necesito permitirle al Espíritu Santo que me redarguya para ser parte del cuerpo de Cristo en unidad, en armonía, como así también en la familia. Ora conmigo, por favor, ahí donde estás. Únase conmigo en oración. Padre Celestial, ayúdame a ver las fallas que hay en mi vida para arrepentirme y poder identificar de qué manera no estoy colaborando con tu Espíritu Santo para la unidad de mi familia, de mi iglesia y del ambiente en el que trabajo o estudio. Yo te lo suplico en tu nombre poderoso. Amén y amén. Amados, quisiera que más allá de que hoy usted pase al altar, más bien que usted considere usted misma y usted mismo ser como ese altar en donde estarás hablando con Dios. Quiero animarles con todo mi corazón que esta sea una semana de buscar a Dios de esa manera. Yo sé que te estás preparando para la celebración de Navidad, te estás preparando para momentos de cena y de reuniones familiares, pero ¿qué tal si buscamos un tiempo a solas esta semana de buscar a Dios, presentándote tú misma y tú mismo delante de Él y orando tal vez de una manera parecida a la que acabamos de orar? Nuestros queridos amigos, qué bueno que has estado conectada con nosotros. Esperamos que el viernes nos podamos reencontrar y que esta semana sea una semana de mucha bendición para tu vida. Muchas gracias. What's a man to do